Espíritu, Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. La observación para nuestros hermanos, y que al estar hablando acerca de esta cuestión de los maestros, no se les olvide que estamos hablando en términos de maestros por ministerio. Es decir, en Efesios es muy claro que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros por ministerio. Es decir, hay de por medio un llamamiento del Señor para que ejerzan ese ministerio. Esa es una cosa. La segunda, estamos hablando de maestros, de gentes que se hicieron maestros a sí mismos sin tener llamamiento de por medio. De eso es de lo que Santiago está hablando, del gran peligro de tener estas clases de enseñadores en la iglesia de Jesucristo. Por supuesto que esto nada, pero nada tiene que ver con los maestros tan preciosos de la escuela dominical, de quien yo le podía contar historias extraordinarias, producto de tantos de nuestros hermanos, particularmente hermanas, que han sido apasionadas, verdaderas apasionadas para enseñar la fe de Jesucristo, y que han producido a la larga resultados preciosos. Yo puedo contarle un testimonio impresionante. Sin embargo, bueno, el tiempo corre en contra, así que yo creo que esta aclaración tampoco significa que usted no pueda enseñar a otros la fe de Jesucristo, que no les dé testimonio, que no los evangelice. No ese es el punto. Lo que hemos estado tratando es asuntos ministeriales, asuntos de gente que, sin ser llamados al ministerio de enseñar la palabra, han tomado el atrevimiento de usurpar funciones, de tal manera que al no haber un llamamiento de por medio, no existe en ellos una operación que sucede en los maestros por llamamiento, o en los pastores, o en otros, donde hay un ingrediente sobrenatural que los habilita más allá de lo que sería mero conocimiento. Entonces, lo que estamos tratando es una cuestión que reviste alta gravedad, porque son gente que es oída por muchos. Ahora, en realidad, Santiago le ha dedicado 2 capítulos, y eso tendría un lenguaje por sí mismo
que significa que el Espíritu de Dios estaba considerando esa aberración como cuestión de suma importancia para la iglesia de Jesucristo, o también de suma importancia para los tiempos cuando se ha venido la apostasía. Entonces, seguimos pues con Santiago en el capítulo 4. Yo creo que en 5 mensajes más habremos terminado estos mensajes de Santiago, y hay algo que tengo en mi corazón, es por ejemplo 1 Corintios 13, que son unos estudios preciosos, esta Primera de Pedro. Están tantas cosas de las que habremos de hablar si Dios nos lo concede, pero esta vez voy a leer el capítulo 4, versículo 11 hasta el 17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino que eres juez. Y luego dice, uno es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. Es decir, nadie puede atribuirse el derecho de decir quién se salva y quién se pierde. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muy bien, entramos entonces de nuevo a esta cuestión, y por las cosas que Santiago sigue tratando en este pasaje, la verdad, y yo digo que ya es demasiado tiempo el de Santiago, pero le dedicó tiempo el Espíritu de Dios. Y no hay duda que aún esos últimos versículos se los dedica a esos mismos que se hicieron maestros y que lo hicieron a pesar de la advertencia de Santiago, advertencia a la que no hicieron caso, no obedecieron. Y digo no obedecieron porque lo que dijo Santiago debe entenderse como una orden categórica, no os hagáis muchos maestros. Advertencia que sin duda les pareció injustificable. Y aún más, me atrevo a pensar que llegaron a poner en duda hasta las intenciones de Santiago, que quizás lo que buscaba era impedirles, boicotearlos. Pero eso hace evidente una cuestión particular, mis hermanos. Fíjese bien, que siendo que las palabras de Santiago vinieron a él en un acto de previsión espiritual, es una operación del Espíritu de Dios en Santiago, por eso ellos no lo entendieron así, porque en ellos había una gran insensibilidad espiritual. Le voy a decir por qué. Porque alguien que es espiritual no tiene dificultad para entender a otro que es espiritual. Pero ellos, además, confiados en sus conocimientos seculares y la facilidad de palabra de la que hacían gala, se hicieron maestros. Y claro que alcanzaron éxito. Y claro, digo éxito en términos de cuántos gustaron de oírlos. Y eso pareció darles la razón, y que Santiago estaba equivocado. Sin embargo, sus éxitos
los habrían de llevar a la tragedia. Y hay dos palabras que acompañan esta versión de Hechos. Una, soberbia, y la otra, jactancia. Así que, antes de entrar al mensaje de esta mañana, ¿no dice la palabra que antes de la caída está la soberbia? Y gracias a estas palabras, Santiago nos ha dado un perfil adicional de la condición moral y espiritual a la que habían llegado estos hombres. Y diré que la soberbia es huésped de los versos 6 y del verso 16. En el versículo 6, Santiago descubre el grado tan insoportable de soberbia que había en ellos. ¿Conoce a alguien así? Yo sé que sí. No se les puede ni acercar. Y les dijo, Dios resiste a los soberbios. Mientras que en el versículo 16 les reclama, no solo que son soberbios consumados, sino que en su insensibilidad espiritual se jactaban de ser soberbios. ¿Qué le parece? Pues ser soberbios llegó a parecerles una actitud necesaria para conservarse a distancia de muchos y conservarse en sus alturas. Y mire cómo les dice: mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. No solo eran soberbios, altivos, sino aún se complacían en ser reconocidos como tales. Desde luego que aunque esto fue escrito a la iglesia, fue escrito a los hermanos, a los de Israel, pero estaba hablándole de esos maestros. Por supuesto que esta carta es eminentemente nuestra y tiene enseñanza para todos nosotros. No solo eran soberbios estos, sino eran altivos y se complacían en ser reconocidos como gente soberbia. Y alguien diría, bueno, es que así es él o así son ellos. Pues entonces le voy a decir que así, según la Escritura, no deben ser los predicadores, ni los creyentes, ni los enseñadores, que usan el clásico conmigo, no cualquiera. Sin embargo, quise tener mejor apreciación de lo que implicaba la palabra soberbia en este pasaje y lo que significaba. No me pareció cosa tan grave, pues a secas significaba confianza propia. Y entonces yo razoné y dije, bueno, pero ¿es acaso cosa muy mala la confianza propia? Es más, no es saludable la confianza propia, la confianza que nace de haber desarrollado las facultades pensantes, el ingenio creativo, de descubrir las posibilidades que hay en cada uno de nosotros, por el simple y glorioso hecho que somos imagen de Dios, chispa divina en nuestra mente, porque en este caso, esa confianza habría de entenderla Santiago como impiedad. La cuestión era que esa autoconfianza había alcanzado grado de soberbia, había desembocado en vanagloria, significaba altivez de espíritu, y esa altivez salió a relucir orgullosa a través de ese pequeño miembro llamado la lengua, que según Santiago se gloriaba de grandes cosas. Hacían alarde de sus grandes logros
¿Y por qué no? Habrían de decir ellos. Después de todo, me ha costado mi audacia. La gente nos sigue. ¿Acaso el hecho de que nos siga tanta gente no tiene sus propios méritos? Oiga, mi hermano, eso es lo que dicen ellos. Y lo que dijo Santiago, bueno, dirían, Santiago en realidad estaba equivocado. Y sintiéndose dueños de la situación con el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, a estos señores ya nadie los detuvo. Y solo agregaré que según el griego, el alarde colinda con la vagancia, cosa que me pareció muy interesante. En tanto el vago es aquel que se deja llevar por sus instintos. Usted sabe, el clásico yo siento. ¿Y cuánto creyente no vive su vida cristiana con ese yo siento, yo sentí? Usted sabe, son los que se guían por las sensaciones, pero los hijos de Dios no nos hemos de guiar por las sensaciones, por aquellos de es lo que yo siento. Los hijos de Dios debemos guiarnos por los principios de la fe cristiana, aunque esté en contra de lo que nosotros sentimos. Algunas veces a eso lo he llamado vagancia cristiana. Desde luego, con mi reserva, si eso fuera propio decirlo así, pero lo dudo, pero lo he dicho, una vagancia de creyentes. Y esto debemos meterlo en el alma, mis hermanos. Usted no se guíe por lo que sienta en la fe, guíase por lo que dice la palabra, por lo que dice la escritura. Y el griego me dijo desinteresado, pues ahí está eso, por si te sirve de algo. Y esta mañana yo les hago a ustedes la misma pregunta, mis hermanos, donde quiera que me están escuchando. Soy un hombre que conserva la fe, tengo 52 años en el ministerio. ¿Le sirve a usted estas ideas para algo? Lo que Santiago ha dicho, júzguelo. Pero déjeme señalar otra cuestión. Y es que Santiago dice que la soberbia tiene por compañera la jactancia. Pues dijo que ellos se jactan de grandes cosas. Qué interesante. Yo siempre he dicho, gracias Dios porque me has guardado de tener el síndrome de Elías. ¿Cuál es ese? Santiago dijo, ya nada más yo quedo. Y Dios le dijo, hay 7,000 además de ti. De tal manera que nunca jamás podremos sentirnos los únicos, porque el Señor tiene más pueblo, más ministros, más maestros, más gente que enseñe de manera contundente y gloriosa la fe. Pues estos se jactan de grandes cosas. Y la más grave, según el capítulo 3, versículo 14, se jactan de mentir contra la verdad. ¿Qué cosa es eso? Es hablar falsamente contra la verdad. Era afirmar que lo que ellos enseñaban, esa era la verdad del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si echarían mano de contarle a la gente que había revelación. Pues al echar mano de la sabiduría mundana, al no estar informados del Espíritu de Dios y nutridos de la fe, no les quedó más que echar mano de la sabiduría mundana, y ellos afirmaron que eso constituía las verdades de la fe, y necesariamente estaban mintiendo contra la verdad.
hablaban temerariamente y se regocijaban de lo dicho. Y es así como empezamos a entrar al final de este capítulo. Muy pronto vamos a despedir el capítulo 4, empezando con los versículos 11 y 12. Yo quiero que usted asimile estas cuestiones, son conceptuales. Aunque debo decir que desde el verso 11 hasta el 17 es un todo. Ya esto lo he titulado como los que se erigen en jueces y disponen del mañana, que es un acto de soberbia. Pero ahora solo usaré los versículos 11 al 12 que dicen: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Por eso yo he dicho, a muchos les han dicho que ya Dios no los quiere. Y muchos de los que me están oyendo saben que es verdad. Les han dicho ya Dios los ha desechado. Discúlpeme, pero el que tiene la última palabra es el crucificado. Alabado sea Dios. Desde luego que nosotros exigimos que aquel que diga que el Señor lo ha perdonado, dé evidencia de perdonado. Pero eso no le quita al Señor su papel de juez, el que puede salvar y puede perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro?, dice Santiago. Y esto lo voy a decir a mi manera. ¿Qué sería? ¿Quién eres tú que juzgas a otros y te atreves a decir quién se pierde y quién se salva? ¿Ve eso? ¿Ve esa cuestión? Porque muchos son tan atrevidos que lo dicen públicamente. Aquel ya está fuera, Dios ya no lo ama, ya Dios no lo quiere, ese hombre está bajo maldición. Pues ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y siempre he dicho, no les tema a esos. No puede ser maldecido aquel a quien Cristo ha bendecido. Terroristas son. Y a partir de aquí, Santiago dirige su atención a otro problema que también procede de la soberbia y que causó los pleitos de los cuales hablé en el verso 1 y 2 al 3. Y lo hizo preguntar a Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y empieza diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y yo digo, los unos de los otros. Luego aquello que estaba sucediendo, escúchame bien, era algo así como, si hablas de mí, hablo de ti. Dices algo de mí, te hago lo mismo. Murmuras de mí, yo también murmuraré de ti. Pero seré más directo. Si corres versiones de mí, diría uno, para perjudicarme, yo también correré versiones sobre ti para desprestigiarte. No le está hablando a inconversos, hermanos. No le está hablando a creyentes. Y se está dirigiendo a ese clan de maestros que entraron en competencia feroz y que usaron el desprestigio para sacar a otros, como luego se dice, sacarlos de la jugada. Y yo he sostenido toda mi vida que un ministerio no debe competir con otro ministerio. Y si a usted como ministro dicen cosas, usted no pierda tiempo.
Usted solamente trate de saber qué le mandó el Señor a hacer. Y cuando descubra qué le mandó a hacer, hágalo usted lo mejor que usted pueda, aunque haya muchos otros mejores que usted, y verá cómo llega a ser un hombre realizado, un ministro realizado en la fe. Alabado sea Dios. Dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso. Pues ¿qué quieres, Pablo? Solo quiero terminar con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, porque el ministerio se debe terminar con gozo, con alegría. No es para terminar nuestra vida amargados. No, señores. No hay duda que los malos hábitos siguen a los hijos de Dios hasta la misma vida congregacional. Pero entonces, si esto se hace una práctica en la iglesia, heredará estas prácticas contra los mismos hermanos. Y como dice la Escritura, como es el sacerdote, así es el pueblo. Aquellos habían hecho sus contiendas a base de ese mal tan infame de la murmuración. Escalaban encima de otros, usando como argumento, como arma de guerra la murmuración. ¿O no dijo Santiago, las concupiscencias de ustedes combaten en vuestros miembros? Que se convirtió en una forma de ser de muchos creyentes. Y en esto debo decir con gran aprensión, con gran vehemencia, que es una pena que una generación de creyentes en la vida congregacional enfermen a la otra generación que está viniendo después de ellos y les hereden sus conflictos. Alabado sea el Señor. No haga eso, no hagan eso, mis hermanos. Herédenle a sus hijos la fe gloriosa y la paz de Cristo. Hábitos conflictivos que luego hacen que la congregación adquiera fama de congregación conflictiva, pues estas pueden llegar a convertirse en males endémicos, permanentes. Décadas van, décadas vienen, y el mal sigue allí, la misma cosa. Hábitos crónicos en los hijos de Dios. Y Santiago está empeñado en erradicar ese mal. Que un creyente hable mal del otro. ¿Qué le parece, mi hermano? O cerramos la carta de Santiago y hablamos de otra cosa. Pero en este caso, ¿qué cosa es murmurar? Busqué y encontré una larga lista de cosas. Era difamar, calumniar, y encontré hasta una palabra, la palabra deslustrar. Y dije, deslustrar, que es algo así como hablar de otro para quitarle su buena fama, para reducirlo a la nada, quitarle el lustre. Y viendo esa infamia, Santiago ve que eso va más allá del mero murmurar. Se toman el derecho de juzgar a sus hermanos y hasta les gusta dictar sentencia y decir, ese ya está bajo maldición. Insisto y logro para decirles a mis hermanos en la fe, ustedes no teman semejante cosa. No, señores, no teman, aunque lo diga el mismo diablo. No puede ser maldecido aquel a quien Cristo ha bendecido con toda suerte de bendición. Y lo digo con profunda vehemencia espiritual. No tema que alguien le diga eso, porque dicen ellos que juzgar es un derecho que ellos tienen por la jerarquía que han alcanzado. Nadie tiene jerarquía sobre Cristo Jesús.
que es el juez que dice quién se salva y quién se pierde, lo acaba de decir Santiago, y sienten que les asiste una facultad para tomarse semejantes atribuciones. Y yo digo, no hay duda, Santiago ha puesto su dedo sobre una cuestión muy grave: hablar despectivamente de otros creyentes. No lo haga, porque ese creyente es un redimido, y mucho menos tampoco ni de las personas, porque somos hechos a imagen de Dios. Es un representante visible su hermano, un representante visible del Dios que no es visible. Y Santiago dijo, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y es entonces cuando Santiago los confronta con una verdad ni siquiera imaginada: que murmurar del hermano y juzgarlo es igual a murmurar de la ley y juzgar a la ley. Pero la soberbia de ellos, de sentirse por encima de todo mundo, alcanza para eso y aún para más. Son atrevidos, contumaces, desmedidos y deslenguados. ¿Pero por qué dice eso? De que es murmurar de la ley y juzgar a la ley. Y entonces yo pregunto, ¿cuál ley? Santiago diría, pues es que solo hay una ley universal, una sola ley que solo puede venir de Dios, que Él es el legislador. ¿Acaso no dijo Jesús que todos los mandamientos de Dios quedaban resumidos en dos? Que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y la ley de Dios, al mandar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El creyente que murmura y dice cosas contra otro, pisotea el mandamiento y entra en conflicto con el que es el legislador de la ley. Condena a los que murmuran de sus hermanos. Murmurar es ese trabajo sucio por debajo del agua. Porque si su hermano ha pecado, hable usted con él, sin que nadie lo sepa. Porque algunos dicen, es que yo lo hice por acto de piedad, discúlpeme, morboso. Porque en un acto de piedad entonces se establece el procedimiento, es que usted hable con él solo. Dele oportunidad. No quiera exhibirlo. Pero muchos quieren murmurar y decir cosas del hermano con el propósito insano de exhibirlo ante los demás creyentes. ¿Qué le parece? No murmuréis los unos de los otros, y mucho más que se atreva a juzgarlo. Y el problema es que lo hacen a título propio, como si ellos fueran los legisladores, como si estuvieran sentados juzgando. En todo caso, si fuera necesario, ¿para qué cree que está la iglesia de Jesucristo? ¿No dijo Pablo a la iglesia de Corinto, júntense ustedes con mi espíritu y entreguemos a tal hombre que ha cometido la barbaridad y el pecado de tener la mujer de su padre, entreguémoslo a Satanás? Ustedes y yo, la iglesia. Pero estos hombres se tomaban atribuciones como si la ley no pudiera hacer su propia función de juzgar. ¿Qué le parece? Y se toman el juicio en sus manos
y hablan temerariamente en lo que sería algo como terrorismo eclesiástico. Alabado sea Dios. Cuidado, no digas nada de él porque ¿qué? Incluso si alguien es un profeta o un enseñador, la Escritura enseña categóricamente que hay que escudriñar su mensaje y también su conducta. ¿Quién dijo que el pueblo no tiene derecho? Al contrario, es un mandamiento juzgar lo que estas gentes enseñan y el cómo viven. Pero llenan de temor a los hermanos. No me diga que no son terroristas eclesiásticos que tienen prácticamente secuestrada a la gente con sus miedos y temores, porque los van a condenar con la intención de ser vistos muy alto. Qué lejos los ha llevado su soberbia, diría Santiago. Y en el verso 16 dice: os jactáis en vuestras soberbias, pero su atrevimiento no ha llegado a su fin y han invadido las alturas de Dios. Pues Santiago agrega: pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino que eres juez. Y si tú juzgas a la ley, entonces tú estás o te crees estar por encima de la ley y no bajo la ley. Y solo Dios, que es el dador de la ley, está por encima de la ley. Pero estos en su soberbia, y yo dije claro que se aplica no solo a ellos, sino a todos los creyentes en nuestras actitudes congregacionales, y olvidan una cuestión logística, que el que recibe mandamiento queda bajo mandato. Así que todos estamos bajo el mandamiento de amar al prójimo. ¿Cómo pueden siquiera intentar ponerse más alto que el mandamiento de la ley de Dios? Pues si este hermano se pone por encima de todos los creyentes, luego es como reclamar que él no está bajo mandamiento. Incluso aplica en un pasaje donde donde dice la Escritura que ellos juzgan a todo y ellos no son juzgados de nadie. Por supuesto, del hombre que no peca, que no falla, ¿de qué se le va a juzgar? De nada. Y tiene todo el derecho de juzgar. Pero es el caso distinto de estos hombres. Además, entonces, ¿cuál es su posición? No me queda más que ponerse por encima de todos los demás creyentes y los juzgas por encima de la ley. No me diga que eso no existe y no hay de eso en el cuerpo de Cristo. Pues quitemos todo eso, que no significa consentir el pecado tampoco. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un orden que tienen las cosas en el cuerpo de Cristo. Es entonces cuando el apóstol los hace poner sus pies en la tierra y les deja claro: señores, uno es el dador de la ley. Por lo tanto, uno es legislador y juez, que es Dios. Y por consecuencia, Dios es el único que tiene derecho a decidir quién se salva y quién se pierde. Vea lo que dice y ve cómo lo dice. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Está exhibiendo el clásico juicio tan común, que digan: ese ya está bajo maldición, ese ya está perdido, a ese ya Dios lo desechó, ya Dios no quiere nada con él. ¿Quién eres tú para que juzgues así?
¿por qué le arrancas a Dios el oficio de juez que solo a Él le pertenece? Yo no sé, pero yo espero que esto haya significado para usted una grande bendición en su alma, porque ese es el motivo por el cual estamos presentando la palabra. Bendito sea Dios. Y esta mañana, mis hermanos, oraré precisamente para que nuestras vidas sean ministradas por el Espíritu de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad. Por Cristo Jesús, que mis hermanos sean ministrados, que sean ayudados por la palabra, por la enseñanza, en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor nuestro. Amén. Hermano pastor, hermano Isaí, no sé, yo tengo mi duda si no hay algún problema con la comunicación. No sé si así sea. No, nos estamos escuchando perfectamente bien, se está oyendo. De cualquier manera, entonces, Dios me los bendiga, mis hermanos. Me hubiera gustado contarles algo precisamente sobre lo que es el resultado de las escuelas dominicales, caso extraordinario que yo lo viví, que yo de primera mano lo entendí. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que Dios los guarde. Amén, pastor. Le agradecemos su aportación en esta mañana. Sí, le estamos escuchando perfectamente bien. Yo sé que a veces el feedback de regresar el retorno, como decimos, y quizás no nos esté usted escuchando a nosotros, pero realmente la enseñanza del día de hoy, usted lo dijo, ninguna condenación ya hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y para aquellos que no andan conforme a la carne, sino andan conforme. Le voy a comentar algo. Okay. Mientras tenemos comunicación. Hace años, logro estos minutos que me quedan, hace años, creo que cerca de 40 años, conocí a un hombre muy preparado. Omitiré su nombre. Un hombre muy preparado que había estado en la guerrilla allá en Centroamérica. Y él un día iba herido de una pierna y el ejército iba tras de él. Y él sabía que lo iban a matar, que las órdenes no eran detenerlo de ninguna manera. Sin embargo, cuando se quedó dormido por ahí en la banca de un pueblito, ya queriendo amanecer, estaba rodeado de gente y él sabía que venían ya por él. Él corre como podía hacia un monte. Cuando él llegó a la cumbre de ese monte, el ejército venía a poca distancia de él y rodeándolo, y él sabía que lo iban a matar. Y entonces, en una especie de arroyito que había allí, se puso en posición fetal. Y aunque él era un dialéctico consumado en cuestiones del marxismo o del comunismo, él dijo: Dios, yo no creo en ti. Pero hace años, en una escuela dominical, me enseñaron que tú vives y que podemos clamar a ti. Yo no creo en ti, pero si tú existes, sálvame y creeré en ti. Me dice hermano Ramos, pasaron minutos, media hora, una hora, y las voces se fueron perdiendo. Y luego, poco a poco me fui levantando y observando, no había nadie. Me dice, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le dije, Dios te cubrió, hablaste con él y él te oyó. Una escuela dominical, algo que una maestra le enseñó, se le quedó en el alma. Por eso amamos tanto la enseñanza,
y a esos hermanos y hermanas principalmente que le ponen el alma para enseñar a aquellos muchachitos. De tal manera que luego él se va y se junta con el comando en la selva. Y él ya no compartía cuando hablaban contra Dios, pero su pierna se estaba gangrenando. Él sabía que tenían que ejecutarlo sus compañeros, no podían dejarlo así. Y entonces una noche se fue a lo profundo de una barranca y dijo: Dios, yo sigo pensando que fue casualidad, ley de casualidades, pero si tú existes y creaste el universo, ¿qué problema tienes para sanarme mi pierna? Y si tú haces eso, yo creeré en ti, Señor. Me quedé profundamente dormido, me dice. En la mañana, queriendo clarear, despierto, y lo primero que volteo a ver es mi pierna, que había estado negra y gangrenada, estaba blanca. Alabado sea Dios. Y entonces se entregó a Cristo y se separó. Ya no volvió al campamento, se fue. Lo que señalo es lo que hizo la escuela dominical. Por supuesto, gracias mis hermanas, mis hermanos, que le dedican tiempo a esos chiquitines. El trabajo de ustedes no es en vano. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que Dios les guarde. Amén. Bueno, Dios bendiga también al pastor Natividad Ramos con esta linda enseñanza el día de hoy. Y también Dios bendiga a esos maestros, como él lo ha dicho, aquellos que enseñan el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Yo creo que hay personas que han escuchado esta palabra y les ha bendecido en su alma. Yo quiero agradecerle al pastor Natividad Ramos, que es un maestro en la palabra, es un ministro en llamado al trabajo, y eso es lo que está haciendo. Jesús lo dijo en una ocasión: bienaventurados aquellos que cuando Él viniere los encontraré así, haciendo los que les fue ordenado y dicho que hicieran. Esta palabra que haya sido de bendición en su vida, que no se le olvide que la importancia de la escuela dominical aún no debe terminar. La importancia de la escuela dominical tiene que seguir. La nueva era la ha eliminado, la nueva era ha quitado y le ha dado más tiempo a la alabanza, pero poca palabra. Pero Dios bendiga a aquellos hombres que anhelan el crecimiento de sus hijos, de mis hijos y de las generaciones, y Cristo no ha venido, que muy pronto ellos sean edificados y construidos en esta fe, la fe de Cristo Jesús. Bendiciones, será hasta el lunes si Cristo no ha venido. Aquí estaremos a las 9 a 10 de la mañana, los miércoles también de 9 a 10 de la mañana, y los viernes igualmente de 9 a 10 de la mañana. Bendiciones, gracias por haber estado con nosotros. Hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.